Comentábamos entonces que el primer arquitecto que se habla en la historia de la arquitectura y que decíamos que tenía el mismo rango de jerarquía que el faraón era Imhotep. Prácticamente Imhotep, si ustedes lo buscan en internet, tiene estas características. Dice, Imhotep es el primer arquitecto de la historia, pero porque su cuate era el faraón. O sea, prácticamente él ayudó a que su nombre de este arquitecto perdurara a través de la historia. Si no hubiera quedado junto con su cuate, estoy seguro que nadie lo conocería. Pero bueno, entonces ahí viene ya la primera pregunta de examen, por así decirlo. ¿Quién fue el primer arquitecto reconocido? Imhotep. Razón y causa por la cual fue reconocido, porque fue considerado en el mismo rango que el faraón. ¿Y eso quién se lo puso? Los sacerdotes del faraón. Recuerden que los sacerdotes eran quienes nombraban al faraón. Era un cargo divino, por así decirlo. Entonces, si nos vamos al tema de aquí del Internet, nos va a empezar a hablar un poquito de qué hizo o por qué lo hizo. Luego dice, Imhotep vivió entre el año 2690 y 2610 a.C. Fue un sabio erudito egipcio que profundizó en la medicina y la astronomía, antes de convertirse en el primer arquitecto conocido de la historia. Llegó a ser el sumo sacerdote de Heliópolis y diseñó la primera pirámide. Vamos a ver, ya se nos fue aquí. Escalonada del Sagara para el faraón Sócer. Ese era su cuatacho, el faraón Sócer. Entonces, como él estaba vinculado con los sumos sacerdotes y también era su cuate, el faraón Sócer, pues esto ayudó que políticamente creciera y fuera reconocido como el primer arquitecto. Ahora, su importancia como médico, dice, radica en que sus enseñanzas se transcribieron a un papiro en el que se hablaba de todo tipo de tratamientos para las dolencias. Hasta ahí le voy a mencionar, voy a irme con el tema del arquitecto. El nombre Imhotep significa el que viene en paz, y haciendo gala del mismo, además de dedicarse, como hemos visto, a la medicina, estudió también la astronomía, pudiendo desarrollar gracias a esta última conocimientos de aritmética y geometría que le servirían como arquitecto. ¿Sí? La principal obra de Imhotep fue el complejo funerario de pirámide escalonada de Saqqara, cerca de Memphis. Esta construcción necesitó la extracción, transporte y montaje de materiales de literalmente miles de toneladas de piedra caliza, un material que hasta entonces nunca se había utilizado en grandes construcciones. El peso de estas piedras era una auténtica pesadilla logística que Imhotep solucionó usando bloques pequeños fáciles de transportar y manejar, creando la base rectangular de la pirámide de 140 por 118 metros, con su lado mayor de este a oeste, con una altura original de 60 metros. Bueno, ahí está más o menos una representación de lo que él hizo. Hoy día, esa pirámide ya casi no existe. O sea, si nos vamos a buscar fotografías del Sigurat, porque es llamado Sigurat, ahorita lo vamos a buscar ahorita en internet, eh, ya casi no existe. Imhotep situó la cámara funeraria del faraón Sócer en el centro, en el fondo de un pozo de 28 metros de profundidad y 7 de anchura, construido con granito y yeso y sellada con un gigantesco bloque granítico de 3.500 kilogramos, convirtiéndose en el prototipo de la pirámide de Giza y el de las restantes pirámides egipcias. Entonces, comentábamos hace un rato que el Sigurat, vamos a ver si parece, aquí está. El Sigurat fue la primera propuesta de hacer una pirámide. Prácticamente muchos decían, bueno, ¿de dónde copió Imhotep la ocurrencia de hacer una pirámide? Digo, pues no lo inventó de la nada.
no lo sacó de YouTube. Entonces, ¿qué hace él? Va y copia un edificio, por así decirlo, de otro lado, en este caso un sigurat. Es un templo de la antigua Mesopotamia que tiene la forma de pirámide. El diseño de un sigurat va desde una simple base con un templo en la parte alta. La base podía ser rectangular, ovalada o cuadrada. El núcleo del sigurat, la parte no expuesta a la intemperie, estaba construido de ladrillos secos al adobe. Aquí viene la diferencia. El sigurat estaba construido con ladrillos secos al sol, mientras que la parte exterior estaba revestida de ladrillos cocidos, lo cual podía estar vitrificado en diferentes colores. El acceso se realizaba mediante escaleras situadas en los lados del sigurat que ascendían en espiral hasta la cima, ¿sí? Entonces, estas son imágenes de cómo era el sigurat. Imhotep, al momento de ver estas construcciones, se le ocurre, y no las podemos hacer un poquito más grandes. Digo, si se puede. Prácticamente le acababan de decir, sí se pueden hacer más grandes, pero recuerda que estas, el sigurat, lo hicimos con ladrillo, compadre. O sea, no hay piedra para poder hacerlo tan grande. Y eso fue lo que cambió su mentalidad. Y dijo, piedra, y con piedra lo podemos hacer más grande. Sí, espéreme tantito, ahorita voy a conseguir unas piedritas. Y lo que hizo fue irse a buscar unas montañas de granito un poquito lejos de ahí para poder transportar y empezar a hacer pirámides tamaño jumbo, ¿no? Entonces, pero su inspiración, y sería la pregunta del examen, por así decirlo, ¿cuál fue la inspiración de Imhotep para poder construir una pirámide? En este caso, pues ya sabemos que es un sigurat. Y si viene ahí, identifica qué elemento estaba construido el sigurat, si con ladrillos o con piedras, pues ustedes van a decir que con ladrillos. Y la diferencia con una pirámide es con piedras. ¿Sale? Entonces ya les estoy dando más o menos las ideas de cómo va a ser su examen. Bueno, luego de ahí viene la parte que muchos dicen, bueno, ¿y qué pasó con ellos? Pues nada, prácticamente los sigurats dejaron de existir gracias a que la cultura cambió. Dice, los sigurats fueron un tipo de templo común para los sumerios, los babilónicos y los asirios. Prácticamente, dice aquí, en total se conocen 32 sigurats, 4 de ellos están en Irak y el resto principalmente, digo en Irán y el resto en Irak. El último que se descubrió es el de Sial en Irán. El diseño de la Torre de Babel puede estar basada en los sigurats de Babilonia. Así es, más o menos. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de cómo se inspiró este cuate. No se rompió la cabeza, o sea, fue un poquito más inteligente, pero el detalle está que de alguna manera prácticamente no podían ser muy altas. Ese fue su pequeño problema. Entonces, viene este cuate, ¿dónde está? Vamos a ver. ¿Dónde quedó el libro? Aquí está. Viene este cuate y construye la base muy parecida a un sigurat. Dices, bueno, pues tiene que ser cuadrada. Descubrió con varios experimentos que no podían hacer circulares porque requería más piedritas, por así decirlo. De esta forma descubre cuál es la base principal. Ahora, de todo esto que ustedes ya han leído, viene un brinco en la historia y dice, oye, si puedes hacer sigurats, o si quieres hacer el templo, puedes hacer un templo más grande, y empezaron a construir los famosos templos. La diferencia entre esos templos es que no solamente tenían que ver con con el proceso de adoración, sino con el proceso constructivo. Como arquitectos, por lo menos, aunque no se utilice ya hoy día, tenemos que conocer por lo menos a cómo estaban construidas las áreas. En la primera parte aparece lo que es el patio.
Luego después viene una sala que dice hipostiam, hipostilam. Y luego viene la parte del santuario. Esta misma configuración se conservó un poquito más adelante hasta la época de las catedrales. ¿Cuándo surgieron las catedrales? Cuando los griegos cambiaron este diseño y fueron conquistados por romanos. Ya nos vamos a ir más para allá. Entonces, el principal diseño de Imhotep, al haber construido un templo de esta manera, se conservó un poquito más arriba de la historia de los griegos. Pero a partir de ahí, los griegos dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar. Llegaron los romanos y dijeron, también lo vamos a cambiar. Y llegaron Constantinopla, que era creyente cristiano, o más bien lo hicieron creyente cristiano porque no era creyente de nada. ¿Quién lo hizo creyente cristiano? Constantinopla, que era un rey, por así decirlo, su mamá. Y está escrito en la historia. Su mamá de Constantinopla casi casi lo regañaba como chamaquito y le dijo, a ver, papá, te me vas y te me consigues todo lo que fue de la vida de Cristo. Ya eso ya había pasado años. Constantinopla manda gente a buscar el crucifijo, manda a buscar la copa y todo lo que se ha visto en las películas de historia, donde prácticamente dice, bueno, pues mi mamá pidió que lo buscara y prácticamente Constantinopla, al tener una mamá que lo estaba mandando, dijo, bueno, pues entonces los templos tienen que cambiar. A partir de ahí, cambiaron el diseño de los templos o de las catedrales gracias a Constantinopla, porque era el rey, pero ahora sí como dijera, mandado por su mamá, y prácticamente la historia cambia por eso. Entonces, este diseño de templos es importante estudiarlos, sí. Hoy día nada más nos sirve como referencia de ¿para qué sirvió? Sirvió para hacer catedrales nuevas. Eh, en otras escuelas, van a echarle tierra a los demás, son muy ávidos o muy creyentes de que se lo deben de aprender de memoria. Realmente en mis 20 años de historia nunca he construido una pirámide así, ni he construido un templo así. Nada más me sirve como conocimiento de la historia de dónde salió. Yo no les voy a pedir que se lo aprendan de memoria, pero sí les voy a pedir que lo tengan a la mano para su examen, porque ahí sí les va a servir. ¿Sale? Ahora, el tema más relevante. Después de que Imhotep ya creció como arquitecto de Egipto, siguieron más arquitectos. Ya no se encuentran registros, curiosamente. ¿Y por qué? Porque ya no eran cuates del faraón. Ya eran comunes y corrientes, por así decirlo. Y entonces ya no se encuentran grandes nombres de arquitectos. Si ustedes hay una gran laguna de años donde dices, bueno, ¿y qué pasó con el Imhotep? ¿Murió? Bueno, ¿y quién fue el que lo sucedió? Saber. ¿Cómo? Quedó borrado en la historia. No hay más nombres de arquitectos que aparezcan. Y eso es lo que yo les digo. Si no queda escrito, no es importante. Pero bueno, vamos a ir viendo ya en la próxima clase, que todavía nos queda una, qué más aprender de los egipcios y cómo hubo el cambio de una cultura a otra. Aquí de primera mano les voy a decir, el cambio en la sociedad es muy importante. De primera mano se consideraba que los egipcios eran, por así decirlo, hombre y mujer. No había todavía el tema del lesbianismo ni de gays, porque ya existía, pero no era tan aflorado el tema. Cuando vienen los griegos, ahí se cambió todo y la sociedad cambia y el diseño de todas las cosas cambia. Entonces, ahí por ahí vamos a comenzar la siguiente clase de cómo la sociedad logró un cambio en la arquitectura. Primero, los griegos, al ser gays, consideraban a las esculturas de los hombres deportivos y olímpicos los hombres más hermosos del mundo. Por esa razón no hay mujeres que aparezcan en la cultura griega siendo algo importante. Es más, una mujer delgada para los griegos era enfermedad, como hoy día en algunas otras culturas. ¿Cómo eran las mujeres bellas para los griegos? Eran gorditas, 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 y esas eran las más hermosas.
pero no era más hermosa que un hombre. Esa era la diferencia. Entonces, de eso se trata en la próxima clase. Vamos a ver cómo un cambio en la cultura modifica el diseño de los egipcios, que eran guerreros fuertes y todo lo demás, y lo hacen a un lado y empiezan a cambiar su diseño de arquitectura. Muy bien, próxima clase, yo les voy a pedir que por favor continúen con el tema de las páginas que siguen, que ahorita ya no me acuerdo, y que continúen haciendo sus dibujos. Vamos página por página, cultura por cultura, y lo puedan seguir entregando. Ya ustedes me dirán cuál es la que continúa, ¿no? Digo, ya no me acuerdo. Quedamos en Sumerios, Caldeos, y creo que seguía la de Persia. ¿Esa fue la que entregaron últimamente o no? Sí, ¿verdad? Digo, no lo he revisado, por esa razón les pregunto. Cretas y Micenas, ahí está, ya empezamos con los griegos. Bueno, jóvenes, gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Les agradezco. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, pues ahí me preguntan y nos vemos. ¿Vale? Bueno, bye.